Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a explicar cómo realizar integrales en varias variables sobre regiones rectangulares. Vamos a empezar una serie de videos sobre integrales en varias variables. Y lo primero y lo más sencillo de nuestra serie de videos sobre integrales es pensar en las integrales sobre regiones rectangulares, que son las que vamos a hacer hoy, para un campo escalar que depende de dos variables. Entonces, lo que estamos haciendo es pensar por un momento en un campo escalar que está definido sobre un cierto intervalito, mejor dicho, sobre un cierto rectángulo, una zona rectangular de esta forma, donde en X tengo un intervalo A, B, y en Y tengo un intervalo C, D, y todo esto está contenido dentro de una región en la cual ella esté definida. ¿Okay? Tengo, por supuesto, mi superficie que está dada por los puntos de la forma Z igual F de X, y si mi función es, o mi campo escalar es continuo y positivo, como corresponde al dibujo que estoy haciendo ahorita, ¿ok? Está una cosa más o menos así, y yo me paro sobre este rectangulito que está aquí, ¿ok? Estoy considerando entonces no a cualquier parte, sino que vamos a sacar una integral doble sobre un rectangulito de la forma A, B por C, D, que está contenido en una región abierta del dominio del campo, ¿ok? Y entonces vamos a calcular la integral y vamos a ver qué representa. Bueno, esta cosa, cuando yo la vea sobre la superficie, me va a dar como una especie de pequeño parche, ¿ok? Los puntos me van a dar como una especie de pequeño parche, más o menos como así, digamos. Perdón. Como hasta aquí más bien, creo que dibujé un poquito de más. Vamos a quitar esto de acá y ya la volvemos a empatar. Eso es. Entonces la imagen por arriba me daría como un parchecito así. Y cuando yo hago la cuenta del integral, pues la integral me va a dar un pedacito de volumen que está entre la superficie y el plano Z igual a 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que yo quisiera aproximar. Es un volumen que es irregular porque la forma de la superficie puede tener curvatura. ¿Ok? Entonces, si yo quiero el volumen, por supuesto estoy pensando que esto es mayor que 0, encerrado entre S y el plano Z igual a 0, ¿ok? Pues eso me va a dar el volumen de todo este taquito que está acá, ¿ok? Muy bien. Y eso se calcula, ¿ok? Eso se aproxima. Por supuesto, lo pueden aproximar con sumas de Riemann. Hoy no vamos a entrar en detalle sobre esa cuestión, pero yo puedo hacer unos elementos infinitesimales aquí, ¿ok? Como taquitos, como cuadritos, ¿ok? El A, B por C, D yo lo puedo separar en pequeños elementos infinitesimales así, ¿ok? Que los puedo llamar xi más 1 y yj más 1. Y entonces para cada uno de estos triangulitos yo calcularía una cosa más o menos así. Y la suma doble de estas cosas, si lo pienso como una suma de Riemann por un momento, pues me daría una aproximación razonable de esta cuestión. ¿Ok? Que sería el área de la base por la altura. ¿Ok? Entonces sería algo como esto, por el área de este cuadradito, que sería xj más 1 menos xj por, perdón, xi más 1 menos xi, porque era con i,
xi más 1 menos xi por yj más 1 menos yj. Y hoy no vamos a entrar en los detalles de teorema fundamental del cálculo como lo hemos hecho antes con varias variables. Lo que nos interesa de aquí es que cuando la región es rectangular, esto se va a calcular con una integral doble. Al final va a aparecer algo como esto, desde A hasta B, desde C hasta D, del campo f de x, y, y van a aparecer los diferenciales, el diferencial de y y el diferencial de x. Y esta es la cuenta básica que vamos a hacer para calcular este volumen que estamos buscando, ¿ok? Esta cuenta es la que vamos a sacar para aproximar el volumen de la región que queríamos, el volumen de esta cosa así, con la base de ese rectángulo y el tope sobre el parche de la función, ¿ok? Vamos a hacer un par de ejemplos de esas cosas y qué es lo que sucede y vamos a ver, vamos a hacer cuentas con eso entre este video y los que siguen, ¿ok? Y de esa es la cuestión de la que se tratan en líneas generales las integrales en dos variables, de tratar de calcular volúmenes, ¿ok? Las integrales en dos variables sirven para calcular volúmenes y áreas, por supuesto, también, pero básicamente sirven para calcular volúmenes, las integrales en dos variables. Entonces veamos un par de ejemplos sencillos. Primer ejemplo, si yo estoy considerando sobre mi región A por B y C por D, sobre este pedacito de rectángulo yo considero al plano Z igual constante, ¿ok? Entonces la figura de mi parchecito sobre el plano pues va a ser un cubo, o un paralelepípedo más bien, sí, es una especie de cubito, un paralelepípedo que va a tener altura Z siempre. Entonces en este caso sabemos por simple geometría espacial, sabemos, que el volumen que estamos buscando sería la base por la altura, ¿ok? El área de la base por la altura, y entonces esto sería B menos A por C menos D por la altura. Perdón que yo puse la misma C, vamos a poner otra constante para que se entienda, me disculpo. Digamos que esto es constante lambda, bueno, entonces esto sería B menos A por C menos D por la altura lambda, ¿ok? Y si yo calculo esa cosa con integrales, ¿ok? Si yo quiero hacer eso con integrales, pues entonces yo tendría, fíjense que esto es f de x, y, sería siempre constante de valor lambda, pues esto sería la integral entre a y b y la integral entre c y d de la constante lambda diferencial de y diferencial de x. La lambda, como es una constante que no depende de los extremos de integración, sale de la integral, porque la integración es lineal, y entonces me quedaría la integral de a b, de la integral de c a d, de 1 de y por dx, ¿ok? La integral de 1 es y, me queda lambda por la integral entre a y b de y, la función y entre c y d de x, y esto es lambda por la integral entre a y b de, me queda d menos c de x, y otra vez, un momentico que esto me quedó un poquito largo como una d, y esto era lambda, muy bien, pues me va a quedar lambda por d por c, porque esto es una constante que no depende de los extremos de integración, y sale otra vez la integral por la integral de a b de 1 por dx, que es lambda por d menos c por x entre a y b, y eso da lambda por d menos c por b menos a,
que es exactamente lo que teníamos del lado de acá. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo un poco más ilustrativo. ¿Ok? Pero en efecto el primero me da el volumen geométrico. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo un poco más ilustrativo. Digamos, por ejemplo, que yo quisiese calcular es la siguiente integral, ¿ok? Yo tengo la siguiente integral que quiero calcular. Por ejemplo, ejercicio, calcular la siguiente integral doble. La integral, por ejemplo, entre menos 3 y 1 de la integral entre 2 y 3 de x cuadrado más xy a la 3 menos 3y. Voy a ponerla así, de x de y. Hay que entender cómo está planteada esta integral. ¿Ok? Cuando ustedes ven una integral de este tipo, identifiquen antes de empezar la cuenta las partes de la integral. Tengo aquí adentro en el integrando un campo que depende de las dos variables x y y, que es x cuadrado más xy a la 3 menos 3y. ¿Ok? Este campo, en efecto, es un campo polinómico, está definido en todo el plano R2, así que no tenemos ningún problema de definición del campo. La región de integración es la x entre 2 y 3, no entre menos 1 y 3, sino entre menos 3 y 1, sino entre 2 y 3. Entonces, la x x va a variar entre 2 y 3, y la y va a variar entre menos 3 y 1, que en efecto está contenido dentro de nuestra región de integración, de nuestro dominio de la función del campo escalar. ¿Ok? Es allí donde vamos a variar donde vamos a mover las variables x y y. Muy bien. Una vez identificadas las partes de esa integral, podemos empezar a sacar las cuentas. Y lo que vamos a hacer es, primero integramos respecto de y luego integramos, primero integramos respecto de x y luego respecto de y. Primero respecto de x y luego respecto de y. Dicho de otra manera, para integrar vamos a movernos de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera nos vamos a mover, ¿ok? Muy bien. Saquemos cuentas sin más demora. Entonces yo voy a tener la integral de menos 3 a 1. Vamos a dejar por aquí el diferencial de y sin tocarlo. Y vamos a integrar respecto de la variable x. Vamos a poner la función integrada de una vez. Vamos a considerar que la y es constante para integrar. ¿Ok? Y es constante aquí para integrar. Y entonces, cuando integramos lo que está dentro, nos vamos a obtener, vamos a ponerle otro color. Vamos a tener la integral de x cuadrado es x a la 3 tercios. La integral de x por y a la 3 la y es constante y me va a quedar y a la 3 por x cuadrado cuartos. Y la integral de menos 3y, que es una constante, es menos 3y por x. Ya está. Y tenemos ya la primitiva, la antiderivada o la integral indefinida de la parte de adentro, ¿ok? Que ahora debemos evaluar entre los puntos 2 y 3, ¿ok? Continuemos con nuestra cuenta. Muy bien, entonces vamos a tener la integral entre menos 3 y 1. Vamos a evaluar en los extremos 2 y 3, esta cuenta que está aquí, vamos a evaluar a x. Muy bien, nos va a dar, evaluado en 3 nos va a dar 27 tercios menos y cuadrado por 9 medios menos 3y por 3, todo esto menos, evaluado en 2,
va a quedar 8 tercios más... ¿Yo por qué puse aquí y cuadrado y a la 3? Perdón, discúlpenme. Discúlpenme, aquí va un y a la 3. Gracias. Y a la 3 más y a la 3 por 4 sobre 2 menos 3y por 2. Todo esto diferencial de y. Y ahora simplemente sacamos la cuenta en una variable. Fíjense que ahora nos queda una integral respecto de y en una variable, ¿ok? Muy bien. Entonces nos va a quedar la integral entre menos 3 y 1. Y empecemos a sacar cuentas. Muy bien. 27 menos 8 me da 19 tercios. 19 tercios, este menos este. Ahora tengo y a la 3 con 9 medios y 4 medios, ¿ok? Y los tengo que sumar. 9 y 4 son 13 medios por y a la 3, porque los dos tienen signo negativo, ¿ok? Y finalmente tenemos menos y por menos, o mejor dicho, más y por 3 y 3 da 9, menos 9, y menos por menos más, y 3 por 2 da 6. Todo esto de y, esto es la integral entre menos 3 y 1, de 19 tercios menos 13 medios y cuadrado, menos 3y, diferencial de y esto me da la integral entre menos 3 y 1, o mejor dicho, ya podemos integrar. Integremos de una vez la función. Nos va a quedar 19 tercios y menos 3y cuadrado medios menos 13 medios por y a la 3 tercios entre menos 3 y 1. ¿Ok? Y finalmente lo que tenemos que hacer es terminar de sacar la cuenta. En 1 nos va a quedar 19 tercios menos 3 medios menos 13 medios menos, en menos 3 nos va a quedar menos 57 tercios menos 27 medios menos serían, a ver, a la 3 sería, bueno, menos por menos daría más, y nos quedaría 27 sobre 3 da 9 por 13, son 130, 120, 117 sobre 6, ¿ok? Y esta es la cuenta final. Lo que hay que hacer es terminar de simplificar. Voy a poner aquí etcétera, ¿ok? Y queda una integral de una variable. Repasemos rápidamente qué es lo que va a quedar. Voy a ir hacia atrás otra vez para mirar con ustedes con calma la cuenta. Entonces, cuando yo tengo una integral doble de este tipo, integro siempre de adentro hacia afuera, ¿ok? Siempre vamos a integrar, esa es la recomendación, siempre de adentro hacia afuera, ¿ok? Y siempre la parte de adentro se integra respecto de la variable de adentro considerando a la otra variable constante, ¿ok? Siempre es una integral en una variable. Integramos en una variable. Primero integramos respecto de x y luego integramos respecto de y, ¿ok? De adentro hacia afuera. Miramos cuál es el campo escalar que está en el integrando, verificamos cuál es el
la zona o región de integración y que ésta sea rectangular y luego sacamos la cuenta. Esa es la manera de sacar una integral en dos variables sobre una región rectangular. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este video les sea de provecho.